Hace más de 40.000 años, en lo profundo de una cueva cuyas paredes aún conservan el aroma húmedo de la tierra y el humo de hogueras antiguas, un grupo de humanos se movía con cautela. Sus siluetas danzaban entre las sombras proyectadas por las llamas, mientras los ecos de un grito lejano rebotaban contra la roca. Un joven hombre yacía inmóvil, su cuerpo marcado por heridas profundas. Los otros, temerosos y fascinados, observaban cómo la vida se escapaba de él, y en ese instante comprendieron, aunque de manera primitiva, la fragilidad de la existencia. Esta no era una muerte cualquiera, era brutal, violenta, y nos habla hoy de un mundo donde la vida humana estaba suspendida entre el frío filo de una piedra afilada y la fuerza indomable de la naturaleza. Retrocedamos en el tiempo y la mente. La prehistoria no es un lugar, sino un lienzo de huellas y fragmentos, huesos dispersos, herramientas de sílex, pinturas que aún susurran relatos de caza y ritos olvidados. Los seres que habitaban estas tierras eran cazadores-recolectores, organismos sociales primitivos pero profundamente inteligentes, capaces de ingenio y violencia en igual medida. Los hallazgos arqueológicos nos muestran que la muerte, lejos de ser un accidente ocasional, a veces era un instrumento. Entre grupos rivales o en enfrentamientos con depredadores, y en ocasiones resultado de conflictos internos que podrían haber surgido por la competencia de recursos. Entre las evidencias más impactantes se encuentran los esqueletos con fracturas múltiples, marcas de cuchillos de piedra y golpes de maza encontrados en yacimientos como el de Jebel Sahaba en Sudán, datado hace unos 13.000 años, donde los restos muestran signos claros de ataques colectivos. Cada hendidura en el hueso es un testimonio silencioso, un mensaje arqueológico que nos obliga a imaginar el miedo, el pánico y la brutalidad que acompañaban a la vida diaria. No era solo la supervivencia lo que estaba en juego. Era la posición social, el acceso a alimentos y la protección de la propia familia. Pero incluso más allá de los conflictos entre humanos, la prehistoria nos habla de la violencia impuesta por la naturaleza misma. Un grupo podía ser arrasado por un oso cavernario mientras dormía, o un río crecido podía arrastrar a un individuo al olvido. Cada hallazgo fósil con marcas de depredación o fracturas traumáticas es un recordatorio de que la vida humana entonces era tanto un logro como una lucha constante contra la muerte que podía llegar de 1000 formas distintas, muchas de ellas horriblemente directas. Mientras nos adentramos en estos relatos, es imposible no sentir un estremecimiento. Nos encontramos frente a los restos de vidas que se extinguieron violentamente, pero que nos dejaron historias inscritas en piedra y hueso. Historias que, aunque fragmentadas, nos enseñan sobre resiliencia, miedo y la crudeza de un mundo donde la muerte estaba siempre a la vuelta de la roca. Cada marca, cada fósil, es un eco de lo que significa vivir y morir cuando la humanidad estaba recién aprendiendo a sostenerse en pie. Si esta mirada al pasado primitivo despierta tu curiosidad y quieres acompañarme en un viaje que mezcla rigor académico y la emoción de la narración viva, te invito a suscribirte. Cada semana exploraremos juntos los secretos más oscuros de nuestros ancestros y descubriremos cómo las muertes más brutales de la prehistoria moldearon la historia de la humanidad. Retrocedamos unos 13.000 años, hasta las riberas del antiguo Nilo, en lo que hoy conocemos como Sudán. Allí, en Jebel Sahaba, los arqueólogos descubrieron un cementerio olvidado que hablaba de una violencia extrema. Los esqueletos estaban perforados por flechas, con fracturas de masa y cortes profundos, y muchos presentaban señales de haber sido atacados repetidamente. Cada marca en el hueso es un capítulo de un conflicto que nunca llegó a ser registrado por palabras, solo por dolor y muerte. Lo que vemos aquí no es un accidente. Es la evidencia de enfrentamientos prolongados, de pequeños grupos humanos luchando por supervivencia, territorio o recursos en un mundo donde la solidaridad se combinaba con la agresión. Imaginemos la escena. Un grupo de cazadores-recolectores regresa con presas recién capturadas, solo para encontrarse con la emboscada de otro grupo. Flechas silban entre la vegetación, el choque de piedras y huesos resuena bajo el sol abrasador. El miedo se mezcla con la adrenalina, y el cuerpo humano, que aún no conocía hospitales ni medicinas, se rompe con facilidad ante el filo de una lanza. Los estudios de trauma óseo revelan que muchos de los individuos fueron atacados mientras dormían o estaban distraídos. Un recordatorio brutal de que en aquel tiempo la vida podía terminar en un instante sin advertencia. Pero no todos los ataques eran por conflicto directo. Los hallazgos en sitios como Nataruk, en Kenia, datados hace unos 10.000 años, muestran cuerpos arrojados a una orilla del lago, con evidencias de violencia extrema. Cráneos destrozados, heridas cortantes y huellas de estrangulamiento. Los arqueólogos sugieren que se trató de una confrontación entre grupos, posiblemente motivada por competencia de recursos hídricos o territoriales.
Cada fósil conserva su historia de terror silencioso y al estudiarlos podemos reconstruir un patrón. La muerte en la prehistoria no era solo un riesgo natural, sino un arma social y política en ciernes. El estudio de estas muertes también revela una faceta perturbadora: la selección de víctimas. Algunos esqueletos muestran heridas concentradas en miembros, quizá para inmovilizar, mientras otros fueron atacados de manera letal. Este tipo de violencia indica un conocimiento táctico sorprendente para sociedades sin escritura ni estructuras militares formales. Los primeros humanos entendían, sin saberlo, que infligir dolor podía ser un medio de control y supervivencia, y sus cuerpos nos cuentan esta verdad con una claridad escalofriante. Mientras seguimos explorando, es imposible ignorar la dimensión emocional de estos episodios. La vida de estos grupos dependía de la cooperación, pero también del miedo. Miedo a la emboscada, miedo al depredador, miedo al vecino que podía ser amigo un día y enemigo al siguiente. Las marcas en el hueso son cicatrices de esa tensión constante, y al observarlas, hoy sentimos un eco que resuena desde un pasado tan remoto que aún parece cercano, tan humano que nos resulta perturbadoramente familiar. Nos trasladamos ahora a la Europa del Paleolítico Superior, hace aproximadamente 35.000 años, en cuevas que aún hoy conservan la penumbra de aquellos tiempos. Los hallazgos de entierros y ofrendas nos muestran que la muerte no siempre era un accidente ni un conflicto. A veces estaba marcada por rituales, con un componente simbólico que podría haber sido tan temible como la violencia misma. En sitios como Dolní Stonice, en la actual República Checa, se han encontrado entierros humanos acompañados de figurillas de arcilla, collares de conchas y huesos dispuestos cuidadosamente. Un intento consciente de dar sentido a lo que la vida arrancaba inevitablemente. Sin embargo, la arqueología también revela que estos rituales podían ser brutales. Algunos esqueletos presentan evidencias de mutilaciones deliberadas, cráneos abiertos, marcas de cuchillo en manos y pies, e incluso signos de desmembramiento post-mortem. La interpretación de estos restos es compleja. Podrían indicar prácticas rituales para honrar a los muertos, liberar el espíritu o incluso como castigo social hacia individuos considerados transgresores dentro del grupo. La combinación de cuidado y violencia en estos rituales nos habla de un concepto de muerte que era a la vez sagrado y temible, donde la brutalidad formaba parte de un lenguaje simbólico más amplio. Visualicemos un entierro. La fogata crepita mientras los miembros del grupo rodean a un cuerpo colocado en un lecho de ramas. Se escuchan cantos o murmullos y las sombras proyectadas en las paredes de la cueva dan la impresión de figuras danzantes. Entre las piedras y los restos de fuego, alguien aplica cortes precisos sobre el cuerpo, quizá para marcar su paso hacia otro mundo, o para proteger a los vivos de un espíritu que podría ser peligroso. La tensión en la escena es palpable. Lo que hoy nos parece macabro era entonces un acto cargado de significado, un equilibrio delicado entre miedo, respeto y necesidad de comprender la muerte. En otras regiones, como Anatolia y el Levante, los entierros neolíticos muestran un patrón diferente pero igualmente inquietante. Algunos cuerpos eran enterrados con evidencias de traumatismos severos, con armas aún incrustadas o signos de golpes contundentes. Esto sugiere que ciertos individuos pudieron haber sido sacrificados, ya sea como parte de ritos de fertilidad para apaciguar a fuerzas desconocidas o como castigo ritualizado. Cada hallazgo desafía nuestra percepción moderna de la muerte. No solo era un final inevitable, sino un instrumento social y espiritual, capaz de reforzar la cohesión del grupo y al mismo tiempo infundir terror. El estudio detallado de estos restos nos permite reconstruir fragmentos de esa compleja relación entre vida, muerte y ritual. La violencia no era gratuita, estaba codificada en la cultura, era un lenguaje, un mensaje que los sobrevivientes podían leer y comprender. Los primeros humanos combinaban ingenio, miedo y simbolismo para enfrentarse a lo más incontrolable: la muerte de sus semejantes y la posibilidad de que su propia existencia se extinguiera. Cada corte en el hueso, cada disposición de objetos funerarios nos ofrece una ventana hacia una mente que buscaba comprender lo incomprensible, que mezclaba respeto, terror y supervivencia. Mientras los primeros humanos desarrollaban estrategias para cazar y recolectar, otro peligro acechaba de manera constante: la fauna que compartía su entorno. La prehistoria no era un mundo pacífico. Los bosques, llanuras y cavernas estaban poblados por animales que podían matar con facilidad. Los restos fósiles nos muestran marcas de dientes y garras sobre huesos humanos, evidencia de ataques de osos cavernarios, leones de las cavernas y hienas gigantes. Cada cicatriz en el hueso es un recordatorio de la vulnerabilidad absoluta de nuestros ancestros frente a depredadores poderosos y oportunistas. Imaginemos la escena. Un pequeño grupo se adentra en un valle rocoso buscando alimento.
La luz del amanecer apenas filtra a través de la maleza y un rugido profundo hace que todos se detengan. Un oso cavernario, varias veces más grande que cualquier humano presente, emerge de entre los árboles. La tensión es inmediata, los cuerpos se tensan, los músculos preparados para correr o luchar, mientras el animal evalúa la amenaza. Una embestida y un miembro del grupo cae, atrapado por la fuerza superior del depredador. La muerte llega rápida, brutal y despiadada, dejando un testimonio fósil que nuestros ojos modernos apenas pueden imaginar sin estremecerse. Al estudiar fósiles de esta época, los antropólogos han identificado patrones recurrentes. Heridas en cráneos, fracturas en brazos y piernas que sugieren intentos de defensa y marcas de mordeduras que revelan ataques mortales. Estas evidencias permiten reconstruir no solo la violencia física, sino la respuesta psicológica de estos primeros humanos. El miedo no era abstracto, era visceral y constante. Vivir significaba estar en alerta perpetua, equilibrando la necesidad de alimentarse con la posibilidad de convertirse en presa. Pero no siempre se trataba de encuentros fortuitos. Algunos grupos aprendieron a usar herramientas para defenderse, lo que condujo a enfrentamientos que podían volverse igual de brutales que los ataques de depredadores. Los huesos humanos con marcas de armas de piedra, hallados junto a restos de animales, sugieren episodios en los que la línea entre caza y defensa personal se difuminaba. Cada confrontación era un riesgo de muerte inmediata, y la supervivencia dependía de astucia, fuerza y cooperación. La interacción con la fauna prehistórica también moldeó la cultura y la organización social. Las tácticas de caza colectiva y la defensa en grupo no solo aumentaban las probabilidades de sobrevivir, sino que también reforzaban la cohesión social y la transmisión de conocimiento. La brutalidad de la muerte, ya sea infligida por otros humanos o por animales, estaba entretejida en el tejido mismo de la vida cotidiana. Cada encuentro mortal enseñaba a los supervivientes a adaptarse, a temer y respetar, y a innovar para mantener la vida en un mundo donde la violencia era la regla y no la excepción. No toda muerte prehistórica provenía de la violencia directa, aunque la naturaleza de por sí era implacable. Los entornos en los que los primeros humanos vivían eran extremos, cambiantes y mortales. Durante las glaciaciones, las temperaturas podían descender hasta niveles inimaginables para nosotros hoy. Los cuerpos encontrados en yacimientos de Europa Central muestran signos de congelamiento, pérdida de masa ósea y fracturas provocadas por caídas sobre hielo o roca resbaladiza. La muerte llegaba con lentitud y crueldad. El frío no perdonaba, y cada momento fuera de la protección de un refugio podía ser fatal. Imaginemos un amanecer en los Alpes prehistóricos. El viento corta como cuchillas y la nieve cubre las huellas de quienes han pasado antes. Un grupo intenta atravesar un paso montañoso para cazar o recolectar raíces comestibles. Uno de ellos resbala y cae en un barranco cubierto de hielo. El grupo, lejos de poder asistirlo, debe continuar. Detenerse significaría condenar a todos. La escena es un recordatorio de la brutal indiferencia del mundo natural. La muerte podía ser lenta, fría y despiadada, y no había ritual que mitigara la pérdida. Los hallazgos arqueológicos también revelan muertes causadas por inundaciones repentinas o deslizamientos de tierra. Restos humanos en antiguos lechos de ríos sugieren que algunos grupos fueron arrastrados por corrientes súbitas, atrapados entre rocas y sedimentos. Cada fósil en estas condiciones es un testimonio mudo de la fragilidad de la vida frente a fuerzas que los humanos no podían controlar. La violencia de la naturaleza, a diferencia de la humana, no tenía intención, pero no por eso era menos devastadora. El calor extremo, las tormentas y la exposición prolongada al sol o al frío severo también cobraban su precio. Los antropólogos han encontrado esqueletos con deformaciones que podrían indicar desnutrición o enfermedades asociadas a la falta de recursos, condiciones que indirectamente incrementaban la probabilidad de una muerte violenta al debilitar a los individuos frente a depredadores o accidentes. Cada marca en el hueso cuenta una historia de resistencia, de lucha constante contra un entorno que no perdonaba errores. En conjunto, estas muertes por factores ambientales muestran que la brutalidad de la prehistoria no era solo un producto de conflictos humanos o animales, sino una combinación de vulnerabilidades físicas, condiciones extremas y azar. La supervivencia no dependía únicamente del ingenio o la fuerza, sino también de la adaptación a un mundo que mezclaba belleza y peligro, alimento y amenaza, vida y muerte en proporciones que nosotros apenas podemos imaginar. Cada fósil, cada resto encontrado en sedimentos y cuevas es un recordatorio de que la muerte prehistórica era un fenómeno omnipresente, a veces sutil, a veces instantáneamente letal.
pero siempre formativa en la historia de nuestra especie. Hasta ahora hemos visto muertes causadas por depredadores y la dureza del entorno, pero la prehistoria también estaba marcada por la violencia interpersonal, la brutalidad que los humanos infligían a otros humanos. No se trataba solo de enfrentamientos entre grupos distintos. Incluso dentro de la misma comunidad podían surgir conflictos que terminaban en asesinatos, castigos físicos extremos o rivalidades fatales. Los restos fósiles y esqueletos hallados en distintos yacimientos ofrecen evidencia clara de estas prácticas. Cráneos partidos con piedras, huesos fracturados intencionalmente y marcas de cuchillos de piedra que no pueden explicarse por accidente ni por depredación animal. Tomemos como ejemplo los hallazgos en los asentamientos neolíticos del norte de Europa, donde algunos esqueletos muestran lesiones repetidas y cicatrizadas, indicativas de enfrentamientos prolongados. Algunos individuos sobrevivieron a múltiples ataques antes de sucumbir, un testimonio de la violencia cotidiana en sociedades que aún carecían de estructuras legales o sistemas de protección. Los arqueólogos han interpretado estas heridas como reflejo de conflictos internos por liderazgo, control de recursos o disputas personales, revelando que la brutalidad era a veces un instrumento de poder y supervivencia dentro del grupo mismo. Imaginemos una pequeña aldea prehistórica. Los hogares construidos con madera y piedra se alinean junto a un arroyo. Entre las sombras, un desacuerdo sobre la caza o la distribución de alimentos se intensifica. Los gritos se mezclan con el golpeteo de piedras y palos. Alguien cae, otro se interpone para defenderlo, y en cuestión de segundos la vida se rompe ante los ojos de todos. La tensión, la traición y la supervivencia se combinan en un instante donde la violencia deja huellas permanentes, tanto en los cuerpos como en la memoria colectiva del grupo. Algunas pruebas arqueológicas van más allá de los simples enfrentamientos. Ciertos entierros muestran signos de violencia ritualizada, posiblemente castigos para miembros que habían transgredido normas del grupo o incluso asesinatos planificados que tenían un propósito social o simbólico. Estos actos de violencia reflejan un entendimiento temprano de control social mediante el miedo y la fuerza física, y nos muestran que, aunque la cooperación era vital para la supervivencia, la agresión también estaba inscrita en la vida diaria. Cada hueso fracturado, cada cráneo con marcas de golpes, nos cuenta historias de traición, miedo y poder. La violencia interpersonal en la prehistoria no era un accidente. Era una constante que moldeaba la estructura social y emocional de los grupos humanos. Estos restos son testigos silenciosos de que incluso en los momentos de aparente calma y cooperación, la brutalidad podía acechar, y la muerte humana seguía siendo una amenaza constante, directa y brutal que definía la vida de aquellos que nos precedieron. Mientras la violencia interpersonal podía ser un acto de conflicto o defensa, algunos hallazgos arqueológicos sugieren que la muerte en la prehistoria también adquirió un carácter ritualizado, donde la brutalidad se combinaba con lo simbólico. En distintos asentamientos neolíticos de Anatolia, Europa y el cercano Oriente se han encontrado restos humanos que parecen haber sido sacrificados deliberadamente. Algunos presentan fracturas intencionales, amputaciones parciales y marcas de herramientas acompañados de objetos ceremoniales como collares, cerámicas o figuras talladas en piedra. La interpretación es compleja, pero la evidencia apunta a que la muerte podía ser usada para propósitos religiosos, para apaciguar fuerzas invisibles o para reforzar jerarquías dentro del grupo. Imaginemos la escena. Al anochecer, una pequeña comunidad se reúne alrededor de un montículo de piedras. Un individuo es colocado sobre un lecho de ramas secas, mientras los ancianos cantan y golpean el suelo con palos, marcando el ritmo de un ritual que mezcla miedo y reverencia. Los cuchillos de sílex brillan bajo la luz de la fogata, y los cortes precisos que se aplican al cuerpo no son fruto de la ira, sino de un conocimiento meticuloso. Cada movimiento tiene un significado. La brutalidad en este contexto es un lenguaje, un mensaje que dice, esto es necesario, esto pertenece a otro mundo, esto asegura nuestra supervivencia. Algunos de estos sacrificios parecen haberse realizado durante periodos críticos, como escasez de alimentos o cambios climáticos abruptos, lo que sugiere que la violencia ritual podía ser una respuesta a la incertidumbre. Otros individuos sacrificados podrían haber sido prisioneros de guerra o miembros del propio grupo, considerados culpables de transgresiones graves, transformando la muerte en un acto de control social y religioso. Cada marca en el hueso y cada objeto dispuesto a su alrededor nos habla de un entendimiento profundo de la mortalidad y del miedo, y de cómo la brutalidad podía integrarse en la estructura cultural de la comunidad. Los estudios de isótopos y restos químicos en algunos de estos esqueletos revelan además un patrón inquietante. La selección de víctimas no era aleatoria. Algunos cuerpos eran jóvenes,
otros mayores. Algunos presentaban signos de enfermedad, mientras que otros parecían ser los más fuertes del grupo. Esta elección indica un cálculo consciente. El sacrificio no era solo un acto ritual, sino una demostración del poder del grupo sobre la vida y la muerte. La violencia se elevaba a un acto simbólico, con reglas implícitas y un trasfondo que hoy podemos reconstruir solo a partir de las pistas dejadas en la tierra y en los huesos. Así, los primeros humanos no solo enfrentaban la brutalidad de los depredadores o del entorno, también aprendieron a integrar la muerte en la cultura, en la religión y en el control social. La violencia ritualizada nos recuerda que la brutalidad prehistórica no siempre era caótica, podía ser organizada, deliberada y profundamente simbólica, un espejo del miedo y del poder que coexistían en la mente de nuestros ancestros. Para los primeros humanos, la caza no era solo un medio de supervivencia, era un acto cargado de riesgo, donde la vida podía extinguirse en un instante. La arqueología nos muestra que muchos esqueletos presentan fracturas y marcas relacionadas con enfrentamientos directos con animales grandes y peligrosos: mamuts, bisontes, renos y osos cavernarios. Cada herida es un testimonio del delicado equilibrio entre ingenio humano y fuerza bruta de la naturaleza, donde el hombre, armado solo con herramientas de piedra y hueso, se enfrentaba a criaturas mucho más fuertes y veloces. Visualicemos una cacería de hace 20.000 años. El grupo sigue el rastro de un rebaño de bisontes, el viento llevando el olor del animal y del bosque a sus narices. Las lanzas de madera afiladas con pedernal resuenan al chocar contra las rocas mientras se aproximan. Un bisonte herido se revuelca, golpeando con sus patas y embistiendo con cuernos afilados. Un hombre cae, su pierna fracturada queda atrapada bajo el peso del animal. Sus compañeros intentan distraerlo, mientras la sangre se mezcla con el barro y la desesperación. La muerte en estos momentos es rápida, brutal y pública. La caza, que garantiza la alimentación del grupo, también podía convertirse en un escenario de tragedia instantánea. El estudio de huesos fracturados y marcas de presión revela patrones sorprendentes. Algunos individuos murieron por caídas al perseguir presas, otros fueron aplastados o embestidos por animales mayores, y algunos más presentan señales de defensa, como fracturas en los brazos y muñecas. Cada herida indica un conocimiento intuitivo del peligro, cómo acercarse, cuándo lanzar la lanza, cómo coordinarse con otros. Pero incluso con habilidad y cooperación, la naturaleza imponía su ley. La muerte podía ser arbitraria, un recordatorio constante de la fragilidad humana. Además, los hallazgos muestran que la caza violenta no era solo un riesgo físico, también tenía consecuencias sociales. La pérdida de un miembro del grupo significaba menos manos para recolectar, cazar y proteger a la comunidad. Por ello, cada cacería era un acto que combinaba valor, miedo y estrategia, y las muertes resultantes formaban parte del aprendizaje colectivo. La brutalidad de estos episodios enseñaba lecciones duras sobre cooperación, liderazgo y resistencia, y forjaba la cultura de supervivencia que definiría a la humanidad durante milenios. Así, la caza prehistórica nos recuerda que la muerte no siempre era causada por conflictos o depredadores externos. También podía ser el fruto de un riesgo asumido por necesidad. Cada fósil con marcas de enfrentamiento con un animal es un testimonio de la tensión entre vida y muerte, y nos permite imaginar la intensidad de aquellos momentos donde la supervivencia pendía de un hilo sostenida únicamente por la destreza, el instinto y la valentía de los primeros humanos. Para los primeros humanos, la caza no era solo un medio de supervivencia, era un acto cargado de riesgo, donde la vida podía extinguirse en un instante. La arqueología nos muestra que muchos esqueletos presentan fracturas y marcas relacionadas con enfrentamientos directos con animales grandes y peligrosos: mamuts, bisontes, renos y osos cavernarios. Cada herida es un testimonio del delicado equilibrio entre ingenio humano y fuerza bruta de la naturaleza, donde el hombre, armado solo con herramientas de piedra y hueso, se enfrentaba a criaturas mucho más fuertes y veloces. Visualicemos una cacería de hace 20.000 años. El grupo sigue el rastro de un rebaño de bisontes, el viento llevando el olor del animal y del bosque a sus narices. Las lanzas de madera afiladas con pedernal resuenan al chocar contra las rocas mientras se aproximan. Un bisonte herido se revuelca, golpeando con sus patas y embistiendo con cuernos afilados. Un hombre cae, su pierna fracturada queda atrapada bajo el peso del animal. Sus compañeros intentan distraerlo, mientras la sangre se mezcla con el barro y la desesperación. La muerte en estos momentos es rápida, brutal y pública. La caza, que garantiza la alimentación del grupo, también podía convertirse en un escenario de tragedia instantánea.
El estudio de huesos fracturados y marcas de presión revela patrones sorprendentes. Algunos individuos murieron por caídas al perseguir presas, otros fueron aplastados o embestidos por animales mayores, y algunos más presentan señales de defensa, como fracturas en los brazos y muñecas. Cada herida indica un conocimiento intuitivo del peligro, cómo acercarse, cuándo lanzar la lanza, cómo coordinarse con otros. Pero incluso con habilidad y cooperación, la naturaleza imponía su ley. La muerte podía ser arbitraria, un recordatorio constante de la fragilidad humana. Además, los hallazgos muestran que la caza violenta no era solo un riesgo físico, también tenía consecuencias sociales. La pérdida de un miembro del grupo significaba menos manos para recolectar, cazar y proteger a la comunidad. Por ello, cada cacería era un acto que combinaba valor, miedo y estrategia, y las muertes resultantes formaban parte del aprendizaje colectivo. La brutalidad de estos episodios enseñaba lecciones duras sobre cooperación, liderazgo y resistencia, y forjaba la cultura de supervivencia que definiría a la humanidad durante milenios. Así, la caza prehistórica nos recuerda que la muerte no siempre era causada por conflictos o depredadores externos. También podía ser el fruto de un riesgo asumido por necesidad. Cada fósil con marcas de enfrentamiento con un animal es un testimonio de la tensión entre vida y muerte, y nos permite imaginar la intensidad de aquellos momentos donde la supervivencia pendía de un hilo sostenida únicamente por la destreza, el instinto y la valentía de los primeros humanos. La prehistoria no solo nos habla de muertes accidentales o de conflictos abiertos entre grupos, también revela indicios de violencia controlada y dirigida dentro de las propias comunidades. Algunos esqueletos muestran fracturas específicas y marcas de herramientas de piedra que no pueden explicarse como accidentes ni como ataques de depredadores, sino como actos intencionados de castigo o tortura. La evidencia sugiere que incluso en sociedades sin leyes escritas existían normas implícitas y que la transgresión de estas podía ser respondida con brutalidad calculada. Consideremos los entierros neolíticos del norte de Europa, donde algunos cuerpos presentan signos de inmovilización prolongada y golpes repetidos en las extremidades antes de la muerte. Esto indica que ciertos individuos fueron sometidos, posiblemente para castigar robos, desobediencia o rivalidades internas. La muerte no era un accidente, era el resultado de decisiones humanas, y el cuerpo servía como registro tangible de autoridad, miedo y control social. Imaginemos la escena. Un infractor es atado sobre un lecho de ramas, mientras los ancianos observan y aplican golpes con masas de madera endurecida o piedras afiladas. Cada movimiento está calculado, no para la improvisación, sino para asegurar que el mensaje de control y poder quede claro a todos los miembros del grupo. Estos hallazgos arqueológicos sugieren que la brutalidad podía ser ritualizada incluso dentro del grupo. La violencia no era solo física, sino simbólica, servía para reafirmar normas, para enseñar lecciones y para advertir sobre las consecuencias de desafiar la autoridad colectiva. Algunos huesos muestran evidencia de desarticulación intencional o mutilaciones menores, que no buscaban la muerte inmediata, sino infligir dolor prolongado y advertir a los demás. La psicología de estos actos es profunda. El temor, el respeto y la obediencia se entrelazaban en una práctica que combinaba supervivencia y control social. Además, esta violencia estaba a menudo vinculada a la espiritualidad y al simbolismo. Algunos castigos podían realizarse durante rituales comunitarios, lo que reforzaba la autoridad de los líderes y el orden dentro del grupo. Cada acción, cada herida infligida tenía un doble propósito: disciplinar al individuo y comunicar un mensaje a toda la comunidad sobre los límites del comportamiento aceptado. Los fósiles y restos óseos, con sus marcas precisas y repetidas, nos permiten reconstruir este mundo donde la brutalidad no era arbitraria, sino un instrumento consciente de orden y supervivencia. Así, la prehistoria nos enseña que la violencia no solo estaba presente en los depredadores o en los conflictos externos, sino que también se desarrollaba dentro de las propias comunidades humanas. La muerte podía ser una herramienta de enseñanza, un ritual de control y un recordatorio de que la supervivencia dependía tanto del poder como de la cooperación. La brutalidad prehistórica no era caótica, era parte integral de la estructura social y del aprendizaje colectivo que moldeó nuestra evolución cultural. Tras recorrer milenios de prehistoria, desde los ataques de depredadores hasta los sacrificios rituales, desde la violencia interpersonal hasta los castigos calculados dentro de los grupos, emerge una verdad ineludible. La muerte brutal fue una fuerza formativa en la historia de la humanidad.
Cada fósil, cada hueso fracturado, cada marca de sílex o de colmillo nos habla de un mundo donde la vida era frágil, donde el miedo y la supervivencia coexistían en un equilibrio precario y donde la violencia moldeaba tanto la cultura como la biología de los primeros humanos. La evidencia arqueológica nos permite reconstruir escenas de horror y de heroísmo. Un joven enfrentando un bisonte para alimentar a su grupo, un anciano que aplica un castigo ritual para reforzar la cohesión comunitaria, un grupo enterrando a un muerto con reverencia y temor. Estas muertes, brutales y diversas, no solo nos hablan del final de la vida de un individuo, sino del aprendizaje colectivo, de la transmisión de estrategias, normas y conocimientos que aseguraron la supervivencia de la especie. La violencia, en todas sus formas, se convirtió en un lenguaje universal, una herramienta de control, un mecanismo de enseñanza y un reflejo del miedo y la adaptación humana. Además, estas muertes nos revelan cómo los primeros humanos percibían la existencia. La vida era valiosa no solo por el bienestar inmediato, sino por la posibilidad de transmitir habilidades, conocimientos y tradiciones. La muerte, entonces, aunque brutal, tenía un papel en la estructura social y en la espiritualidad. Enseñaba límites, reforzaba la cooperación y daba sentido a la fragilidad de la vida frente a la imprevisibilidad del entorno. Cada herida en un hueso es un testimonio silencioso, un mensaje que atraviesa milenios para recordarnos que la supervivencia dependía de astucia, valentía y entendimiento del miedo. Al contemplar los restos de nuestros ancestros, sentimos la cercanía de un mundo violento, pero también de un mundo donde la humanidad comenzaba a definirse. La capacidad de planificar, de ritualizar, de aprender y de crear comunidad surgió en paralelo con la brutalidad de la muerte. La prehistoria nos enseña que la violencia no fue solo un obstáculo, sino un motor de desarrollo social y cognitivo. Nos recuerda que la vida humana, incluso en sus comienzos más crudos, estaba profundamente entrelazada con la muerte y que la comprensión de ambos elementos es esencial para entender quiénes somos hoy. Cada descubrimiento arqueológico, cada fósil y cada traza de violencia nos invita a reflexionar sobre la resiliencia, la adaptación y la complejidad de nuestros primeros ancestros. Las muertes más brutales de la prehistoria no son meros relatos de horror. Son ventanas a la evolución de la mente, la sociedad y la cultura humana, recordatorios de que el miedo, la cooperación y la violencia han estado presentes desde los orígenes de nuestra especie. Y al mirar hacia atrás, podemos comprender mejor cómo esas vidas, esas muertes y esas luchas moldearon el tejido de lo que significa ser humano.